Cuenca, Andrés Ugalde. Con él pretendemos conversar sobre algunas denuncias que plantean él y otros concejales más. Andrés, ¿cómo está? Buenos días. ¿Me escucha? Estamos con retorno. Estimado Juan Fernando, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, muy buenos días. Un grupo de concejales acuden a la Contraloría en horas anteriores para denunciar un proceso en contra de una de las empresas del municipio. Estamos hablando de la EMUBI. ¿De qué se trata esta denuncia y este proceso que ustedes plantean, Andrés, en la Contraloría? Perfecto, estimado Fernando. Creo que estamos bien con el audio, ¿verdad? Perfecto, estamos Sí, perfecto. perfecto. Estimado Fernando, buenos días en primer lugar con usted, con todos los y las amigas que nos escuchan. Siempre un placer asistir a una entrevista en este prestigioso medio W Radio. En efecto, estimado Fernando, el día lunes pasado, como parte de nuestra labor, como parte de nuestro proceso de fiscalización, que es una de las labores centrales de los concejales de Cuenca, un grupo de compañeros, entre los que estaba el concejal Omar Álvarez, el concejal Diego Morales y el concejal José Fajardo, más la persona que le habla, acudimos a la Contraloría General del Estado para entregar lo que sería el resultado de un proceso que viene llevándose, estimado Fernando, más o menos un año atrás. Eh, en efecto, referente al tema del MUVIEP, ¿de dónde surge esto? ¿No? Yo personalmente soy presido la Comisión de Vivienda Popular dentro del Consejo Cantonal y por lo tanto es parte de mi responsabilidad, entre otras cosas, fiscalizar todos los proyectos relativos al tema de vivienda popular. En ese sentido, en efecto, hemos llevado adelante hasta ahora tres grandes fiscalizaciones, la una de Casa Cordero, del conjunto habitacional Casa Cordero, del centro histórico, del conjunto habitacional, bueno, Capulíes, que de la séptima fase, el conjunto habitacional Capulíes, y por supuesto de lo que tiene que ver con Miraflores, que si bien no se entregó esta vez, se lo va a hacer la próxima semana. Son los tres grandes procesos que hemos venido ¿Y conduciendo. qué es lo que han visto ustedes? ¿Qué han notado? A ver, no entendí muy bien esta parte. Ustedes vienen viendo este proceso durante un año y ya han observado ciertas irregularidades en este transcurso, o ahora recién es que algo huele mal y ponen la denuncia. Corríjame en este detalle. Bueno, varias cosas ahí. En primer lugar, sí, el proceso de fiscalización del tema Casa Cordero, sobre todo, inició hace más o menos un año, porque, estimado Fernando, antes de llevar un tema a Contraloría, en realidad no, uno tiene que estar sumamente documentado y muy seguro de lo que está diciendo y recopilar y además dialogar previamente con la administración y presentar los resultados ante la Comisión de Fiscalización del Consejo Cantonal. Hay algunos pasos previos y hay que documentarse bien. Por otro lado, no ha sido una denuncia, porque una denuncia en realidad hubiera tenido que ser una fiscalía. Lo que hemos hecho es solicitarle a la Contraloría General del Estado que lleve adelante un examen especial, una auditoría sobre algunos procesos en los que encontramos nosotros algunas irregularidades que nos preocupan. Le comento. Exactamente, esto iba a preguntarle algo adicional. Los procesos que ustedes piden observación es en la contratación de las personas que construyen, es decir, ¿hay algún tipo de dolo o nepotismo? En los procesos de adjudicación, en efecto, en los Exactamente. procesos de adjudicación del MUVP. ¿Bajo Así qué es, modalidad se así es. produce menor cuantía de obras, de licitación, cotización, este detalle adicional? A ver, habría que en realidad hacer el análisis caso por caso. Nosotros ahora entregamos dos procesos en la Contraloría General del Estado. El primer proceso fue la fiscalización del proceso LICO 01 del MUVP y luego la reapertura LICO 01R relativos a la Casa Cordero. Esto es, a un conjunto habitacional para vivienda popular que se está construyendo, que se sigue construyendo, de hecho, en el centro histórico de Cuenca. Al respecto de esto, este proceso de licitación, estimado Fernando, se constataron básicamente tres aspectos incongruentes a considerar. En el primer caso, cuando inicia el proceso de fiscalización, hay un primer inconveniente en el que a uno de los participantes, a una de las personas que concursaban, que participaban para esta licitación, se le fracciona, se le perjudica fraccionándole un monto de
de una construcción anterior que había presentado como parte de su experiencia específica. Claro, al hacer esto se le perjudica a uno de los concursantes, en este caso, este concursante apela, reclama y lo que sucede es que empieza un debate dentro del eMovie, ¿no? El departamento jurídico dice que tiene razón, que se debe considerar todo el monto, el de la comisión técnica dice que no. Finalmente, ante estas discrepancias, terminan declarando el proceso desierto. Pero además hay algo que nos llama mucho la atención. Así como de uno de los participantes se fracciona el monto y finalmente se perjudica de alguna manera fraccionándole el monto, no tomándole completamente la obra o la experiencia que había solicitado, a otro de los participantes se le duplica un monto de $319,000, al que finalmente o presuntamente hubiera ganado de no intervenir nosotros dos concejales, de alguna manera detener este proceso, el que hubiera sido el adjudicatario. De hecho, es beneficiado de una manera, vamos, bastante lamentable, porque se le duplica un monto de $300,000 en su calificación. Un monto que cuando nosotros pedimos explicación a la MUVP, a la Comisión Técnica de la MUVP, nos supieron decir que se había debido a un error de tipeo y que en todo caso era un error de buena fe. ¿Y esto sería en el mismo lanzamiento o una vez que está desierto, declaran desierto, se vuelve a lanzar y se produce en cambio esta duplicidad del monto del oferente? ¿O los dos errores se producen en el Los mismo? dos errores suceden en el primer proceso. Ah, caramba, Tanto, ya. digamos, en el primer proceso se perjudica a uno de los oferentes fraccionándole uno de los montos y se beneficia a otro de los oferentes. Eh, Se beneficia a otro de los oferentes duplicándole un monto de $320,000 prácticamente por un error de tipeo o de buena fe, según dijeron. A mí me preocupa mucho porque un error de tipeo, perdóname lo coloquial, Esteban Fernando, es comercio, una tilde, no duplicar $320,000. Sin embargo, nosotros podemos llegar hasta ahí, hasta presumir ese error, hasta identificar y señalar este error, este grosero error administrativo, este grosero error de la comisión técnica, y por supuesto ya el que haya o no una intencionalidad de beneficiar a un participante u otro, ya lo tendrá que determinar la Contraloría. Lo que sí sabemos, para ir concluyendo con este tema de Casa Cordero, es que en efecto, bueno, se dan además reiteradas ocasiones en el tema de legalización de documentos, de control de legalidad de documentos, hay una serie Sí, es de decir, problemas que se dan. Andrés, cuando se vuelve a lanzar el proceso de licitación, ¿quién de los dos anteriores oferentes es el que gana? ¿Al que le quitaron experiencia o al que le aumentaron el En monto? realidad, lo que tuvimos que hacer desafortunadamente, Esteban Fernando, es que se declare desierto dos veces, porque aquí nos preocupa mucho, ¿no? Cuando se declara desierto el primer proceso, hay algo que llama mucho la atención. Declaran desierto este proceso, estimado Fernando, el día 22 de mayo del 2019, y al día siguiente, el 23, lo reaperturan. No lanzan un nuevo proceso, reaperturan el mismo proceso. Hizo una cosa bastante curiosa. Algo así como 9 documentos que usualmente hubieran tomado varias semanas en tramitarse para poder subir un portal a compras públicas, ocurre en unas pocas horas. Es decir, se da la solicitud de inicio del proceso, se autoriza el inicio, se certifica el PAC, se certifica el presupuesto, se designan los integrantes de la comisión, se aprueban los pliegos, una serie de documentos de tramitología que son necesarios para poder subir un concurso a la plataforma, se aprueban el día 23 de mayo en cuestión de unas pocas horas. Antes de las 9 de la mañana la mayoría de documentos estaban listos y antes de las 12 se habían subido los pliegos al portal, lo cual es asombroso. O Estas sea, son las en realidad. irregularidades que ustedes piden que Contraloría Y entre a revisar. así es, y algo más para terminar. En A ver. realidad, uno de los grandes problemas también que se da aquí es que, según la ley manda, si usted cierra un proceso, lo declara desierto y luego lo reapertura, el mismo proceso, usted no puede tocar los pliegos. Si usted abre un proceso nuevo, bueno, crea unos nuevos términos de referencia, pero si usted cierra un proceso y lo reapertura al mismo proceso, no puede tocar los pliegos. Y aquí, en este caso, cuando se reabre el proceso sin mediación de informe de la comisión técnica ni ningún otro documento, se hacen modificaciones sustanciales, sobre todo en lo referente a los requisitos de experiencia general y específica, que de hecho generan como consecuencia que no todos los oferentes del primer proceso puedan participar.
entre otros errores, al punto, estimado Fernando, en este tema de Casa Cordero, que terminan declarándolo desierto nuevamente por todas estas irregularidades, que llega inclusive a cursarse un oficio de la CERCOP, de la Secretaría de Compras Públicas, oficio CERCOP CZ 5-2019-4230 exactamente, en donde la CERCOP indica que se ha evidenciado que la entidad contratante ha inobservado la norma legal y que existe negligencia manifiesta en el manejo de estos procesos contractuales. A partir de ahí nosotros hemos enviado 3 cartas al señor gerente del EMOC, oficiales como Kipux, pidiéndole que nos indique qué es lo que va a pasar con los funcionarios responsables de esta manifiesta negligencia, qué es lo que va a pasar con los funcionarios responsables de estos groseros errores antes de llevar el tema a Contraloría. No ha habido respuesta de y la máxima autoridad sería en este caso el gerente también, sobre quién caería la responsabilidad. Que tiene la responsabilidad sobre todo de no haber tomado los correctivos, porque ciertamente el proceso Casa Cordero viene desde la administración anterior, viene desde la alcaldía anterior, viene desde una gerencia anterior también del EMUBI. El problema es que, claro, no se tomaron los correctivos y sobre todo no se actuó con estos funcionarios que, como digo, la Contraloría sabrá si es que obraron de manera dolosa, de alguna manera, tratando de beneficiar a uno de los participantes. Eso lo dirá la Contraloría, pero hasta lo que nosotros sí sabemos es que obraron de manera absolutamente negligente y poco profesional y no se ha tomado ninguna medida ni ningún correctivo. Es por eso que este primer proceso lo entregamos ayer a Contraloría. Es decir, del proyecto Los Capulíes, también Casa tiene Cordero. irregularidades. Bueno, esto de Casa Así Cordero, es. lo que acabamos de conversar, y Esto de Los es Casa Capulíes. Cordero que acabamos de conversar. Y Los Capulíes, ¿qué observaciones tienen? El proyecto de los Capulíes también, la verdad, nos ha preocupado muchísimo varios temas. Esto es un proyecto lanzado hace no mucho tiempo. Nos referimos a la fiscalización del proceso de contratación LICO 01 en MUBIEP 2020, correspondiente a la construcción de la 7ª fase de la urbanización de los Capulíes. Aquí, en primer lugar, hay un tema que nos llamó la atención y nos preocupó mucho desde la misma EMUBIEP, y es que en este caso se nos dificultó muchísimo el acceso a la información, se bloqueó de manera deliberada, de alguna manera, Juan Fernando, el acceso a la información, y eso nos preocupó mucho. Nosotros habíamos pedido que se nos entregue la información de los procesos contractuales, las actas de calificación y demás. Siendo ustedes de la comisión, les niegan la información, y siendo inclusive la comisión pública. De vivienda. Así siendo es, pública la información, caramba. Bueno, de lo que ellos nos supieron decir, estimado Fernando, es que en esa fase, en ese momento en el que nosotros pedíamos la información se encontraba, las ofertas se encontraban en fase de calificación y por lo tanto la ley indica que en esta fase de calificación es confidencial la información y que no se nos puede entregar, inclusive a los concejales, inclusive teniendo nosotros la facultad de fiscalización. Nosotros entendimos. Lo que nos preocupó mucho después es que inclusive el 6 de julio nosotros recibimos una negativa de la EMUBIEP, del gerente del EMUBIEP, diciendo que no se nos va a entregar la información el 6 de julio del 2020, cuando en realidad ya según las actas y pasando la calificación después, el 6 de julio todavía se nos decía a nosotros que no tenían y que no nos podían dar la información, que estaba en fase de calificación, que el proceso era confidencial, y total, cuando nos llega la información, estuvo Juan Fernando, el 18 de junio, es decir, 22 días antes, ya se había concluido la fase de calificación. El acta de calificación había sido el 18 de junio y el 6 de julio. Esto es varios días, prácticamente 3 semanas después, todavía se nos seguía negando la información. Aquí sí, de manera, debo decir, por parte de la gerencia, de manera totalmente deliberada, de manera totalmente, se había presentado sin ningún argumento válido, digámoslo así. Entonces aquí sí había ya un tema que realmente nos preocupó muchísimo, del tema de la solicitud del acceso a la información. Como digo, en este caso sí fue negada de manera deliberada y totalmente arbitraria. Sin embargo, la información llegó tarde o temprano. Y aquí de nuevo tuvimos varias cuestiones que nos sorprendieron muchísimo. La persona que estaba, o el constructor, el profesional,
más allá del profundo respeto que puedo no tener por él y todos los profesionales. De hecho, cada profesional de la construcción se merece nuestro respeto, y este tema de la fiscalización no está orientado a ninguno de los profesionales que hacen su trabajo, sino más bien a los procesos internos de la comisión técnica, ¿no? Nos había preocupado porque habían 3 ofertas que habían sido ya calificadas en firme, 3 ofertas que habían ya cumplido la integralidad de la oferta y estaban concursando. Y sin embargo había una que, según el acta de calificación de la comisión técnica, era ya la ganadora, ¿no? Todavía no se daba el proceso de adjudicación, no se dio porque finalmente nosotros intervinimos. Sin embargo, ya había, según la comisión técnica, un ganador en el acta de calificación. Y cuando nosotros revisamos este tema, nos preocupó muchísimo. Al tratarse de una urbanización como Los Capulíes, la experiencia técnica requería que se tenga, como indico, experiencia específica en construcción de vivienda popular. Andrés, ¿usted procede a esta revisión, perdón que le interrumpa, como parte de su trabajo o por lo que le queda ese sinsabor desde la Casa Cordero? Ambas cosas, la verdad. Okay. Es parte de mi trabajo, yo soy presidente de la comisión, yo presido la comisión de vivienda y por lo tanto debo auditar y fiscalizar los proyectos relativos a vivienda, pero la verdad es que ya me había quedado yo sumamente preocupado desde el tema de Casa Cordero. Ya me había llamado mucho la atención que desde Casa Cordero venía insistiendo en que me digan qué sanciones va a haber contra los funcionarios que habían actuado de manera tan desastrosa en el tema de Casa Cordero. No había tenido respuesta, ni siquiera habían tenido un llamado de atención estos funcionarios. Entonces, claro, llega a Los Capulíes. Exacto. Y le digo, además llega a Miraflores. ¿Qué pasa con la experiencia de este oferente al cual usted observa como potencial ganador? De la experiencia, a nosotros nos preocupa mucho porque en los pliegos se indicaba que se requería una experiencia específica en construcción de vivienda popular. Y cuando nosotros revisamos ya las calificaciones de la comisión técnica, el oferente que iba ganando no tenía experiencia en vivienda popular y se le había calificado, se le había validado cosas como la restauración de una estación de cuerpo de bomberos, se le había validado una restauración e intervención de algunas casas del centro histórico, se le había validado varios temas que ciertamente no tenían nada que ver con vivienda popular, y con esos temas estaba ganando el concurso. Entonces, claro, pedimos explicaciones, nos dijeron que había sido todo fruto de un profundo proceso de reflexión en cuanto a si las obras constituían o no. Yo les dije que aquí no cabe espacio para la reflexión, aquí lo que hay es que cumplir la ley. Desafortunadamente nos llamó esto enormemente la atención y después resolvieron como lo resuelven siempre. ¿Saben qué? Hay problemas, no estamos poniéndonos de acuerdo y declaramos desierto. Ese es un poco el modus operandi que venimos viendo desde Casa Cordero, ¿no? Ya. Permítame hay problemas, ponerlo como el oferente de este caso, pero restaurar, construir algún tipo de edificación me da la experiencia y la experticia para poder hacer vivienda de tipo social. ¿O por qué cree usted que no? O sea, esto cae en un tema de subjetividad, Andrés. Puede que sí, puede que no. En absoluto, estimado Fernando. Por el contrario, permítame explicarle. Más allá de lo que yo piense, cuando un proceso se sube al portal de compras públicas, se sube con unos términos de referencia, se sube con unos pliegos. Y en estos pliegos se establecen los requisitos y parámetros que cada concursante debe cumplir. Eso está en la ley, eso no está a criterio, en la reflexión de absolutamente nadie, y no es parte del criterio mío. Aquí no tiene nada que ver. ¿Qué quiero decirle? No puede ser que usted y yo pensemos que restaurar una estación de bomberos puede y es suficiente experiencia como para hacer vivienda popular. Eso es irrelevante. Los términos de referencia subidos al portal de compras públicas decían: cada oferente deberá presentar y certificar experiencia previa en construcción de vivienda popular. ¿De acuerdo o no? Nos parezca o no, eso es lo que decían los pliegos, que estaban subidos al portal de compras públicas, y según la ley, eso es lo que debía presentarse. Y lo que se validó fue totalmente distinto. Se validó una restauración del cuerpo de bomberos, una estación del cuerpo de bomberos, una restauración de unas casas del centro histórico. No sé
subjetivamente ni siquiera soy un profesional de la construcción, no soy ingeniero civil. Permítame bajarlo, es decir, se necesitaba pintores que pinten en blanco. Acá el señor llegó como pintor que pintaba en otros colores, no en blanco. Se acabó. Exacto, y la ley aquí es tajante, ¿no es cierto? Si yo es un poco como la experiencia profesional, Fernando, ¿no es cierto? Si yo le digo, necesito para esta experiencia un ingeniero civil, usted puede llegar y decirme, no, pero verá, lo que pasa es que el arquitecto también puede, también conoce. Sí, probablemente sí, pero el término de referencia está subido al portal de compras públicas, dice ingeniero civil, y eso es lo que se necesita. Así. Entonces, no se cumplen estos temas. Y luego, si hay algo que nos llama la atención, cuando nosotros iniciamos el proceso de fiscalización, habían 3 ofertas calificadas. 3 ofertas calificadas y listas para ser adjudicadas, cualquiera de las 3. Y resulta que una vez que nosotros iniciamos el proceso y empezamos a pedir su información, ninguna de las 3 ofertas ha valido. Y se declara desierto el proceso porque ninguno de los 3 ha cumplido la integralidad de la oferta, ninguno de los 3 tiene los papeles. ¿Cómo es que cuando nosotros llegamos e iniciamos en la solicitud de la información, los 3 oferentes estaban en firme, concursando, ya había ya casi un ganador? Y ahora resulta que declaramos desierto el proceso. Y esto nos preocupa mucho. Y le hemos dicho también ayer en el informe que hemos entregado a Contraloría, nos preocupa mucho porque para nosotros se debió de haber esperado antes de declarar desierto. Inclusive entidades de control solicitaron mirar ese proceso. La CERCOP se manifestó diciendo, veamos cómo está este proceso, queremos hacer una revisión. Nosotros los concejales dijimos, déjennos terminar la auditoría, el proceso de fiscalización, para ver si es que hay cómo declarar desierto, si de pronto tendríamos que retirar a este concursante que no cumplía la experiencia, como le indicaba hace un segundo, pero capaz que los otros 2 que venían detrás, en prelación, tenían derecho y uno de ellos sí cumplía la experiencia, y parece que así mismo sucede. Entonces, la salida del EMOB, en este caso, como lo hace siempre, como lo hizo don Casa Cordero, fue cerrarse a cualquier opinión. Del EMUBI, Andrés. Del MUBI, perdón, sí. Del EMUBI. La reacción aquí del EMUBI es, de alguna manera, como lo ha hecho también con Casa Cordero, cerrarse a cualquier razón, a cualquier argumento, y decir, no, se declara desierto porque ninguno de los 3 participantes cumple, y declaró desierto. Contra viento y marea, contra recomendaciones, se declaró el proceso desierto sin ver si es que los otros concursantes tenían ahí algún derecho. Uno de los concursantes presentó un recurso diciendo, revisen las ofertas porque yo iba en segundo lugar y puede ser que tenga derecho. No le hicieron caso, se subió el proceso nuevamente y esto puede generar un daño importante a la ciudad porque podemos tener un proceso con 2 ganadores finalmente. A la final nos queda la suspicacia de que está direccionado. Bueno, esto se corre tras bastidores de que por poco los pliegos, los TDRs ponen Andrés Ugalde, tiene que llamarse el oferente Andrés Ugalde. Y caramba, Andrés Ugalde es una única persona y él es el que termina ganando. Pero tal vez les está dejando ese sinsabor a ustedes como concejales de que se está direccionando los contratos. Y en el caso de ser así, ¿qué haría la Contraloría? ¿Qué sanciones de encontrar estas suposiciones que hacemos? ¿Qué haría la Contraloría? ¿Pedirían también ustedes Fernando, la renuncia al gerente? Esteban Fernando, bueno, eso de pedirle la renuncia al gerente le corresponde al señor alcalde, y aquí quiero ser además muy claro, porque es importante esto, ¿no? El señor alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, ha conocido de este proceso desde un principio. Cuando el día viernes pasado hemos hablado con él y le hemos dicho que vamos a llevar este proceso a Contraloría, nos ha dicho adelante, vayan con este tema. Me parece, él ha dicho siempre, ¿no?, que aquí el que tenga que... A ver, todos aquí somos responsables de nuestros actos al 100%, es lo que ha dicho el señor alcalde, y por supuesto ha estado consciente de este proceso. Hay que reconocerlo, en este caso el señor alcalde no solamente que ha permitido, sino que ha facilitado la fiscalización, y eso es algo positivo. En cuanto al gerente de la EMUVIEP, si es que hay que cambiarlo o no, eso ya le corresponde al señor alcalde. Entiendo que había un tema probable de que haya una alternancia en el tema de la gerencia del EMUVI, no lo sé. Sin embargo, eso ya le corresponde al señor alcalde, ese es un cargo de confianza del alcalde. Ahora, lo que hace la Contraloría, ojo, es justamente, Fernando, determinar si es que tienen o no fundamento lo que usted llama estas suspicacias, que yo también comparto, y de hecho esa es la razón
por la que se ha llevado tan a fondo este proceso de fiscalización. Sí, a mí también me cuesta creer en tanto error de buena fe. A mí también me cuesta creer que un monto de $300,000 se duplica por un error de tipeo. A mí también me cuesta creer que es un error de buena fe validar como vivienda popular la restauración de una estación de bomberos. A mí también me cuesta creer un montón de cosas. Me corresponde como concejal de Cuenca decir, son errores administrativos y solicitar como concejal de Cuenca que se actúe, se sancione y se llame la atención por estos errores administrativos. El direccionamiento, el dolo, el haber tratado de perjudicar a un participante y favorecer a otro, esto ya es un tema que lo determina la Contraloría General del Estado. Por eso ayer hemos dejado estos dos procesos y le hemos solicitado a la Contraloría, en la medida de lo posible y en el corto plazo, se inicie con el examen especial y la auditoría especial y el examen especial de auditoría a estos dos procesos del MUVIEP, y queda uno pendiente que la semana que viene entregaremos, que es del conjunto habitacional Miraflores. De lo cual podríamos hablar en una próxima entrevista, Andrés, se nos quedó cortísimo el tiempo. Una sola pregunta más. Ayer conversábamos con el concejal Zamora, él pedía la renuncia del gerente de la EMOP. ¿Usted apoya esta moción del concejal Zamora? Del gerente de la EMOP, de la empresa de movilidad. Sí. No, de ninguna manera, no. En realidad tendría que estudiar mucho más el proceso, me ha llevado a meterme a profundidad el tema del EMUVIEP. He tenido, como digo, que meterme a cabalidad en este tema del EMUVIEP para poder dejar con solvencia estos temas en Contraloría. Desconozco los argumentos del concejal Zamora para pedir la renuncia del gerente de la empresa de movilidad, pero yo no respaldo esto, no conozco bien el tema. Y lo que puedo decir es que, en efecto, se puede sugerir, pero no se puede pedir. Nosotros los concejales no podemos pedir o no la vinculación o desvinculación de un funcionario. Entiendo que el concejal Zamora tendrá sus razones, no he conversado con él, no desconozco el tema. Ok, Andrés, estaremos pendientes más bien de lo que decida la Contraloría a mediano plazo y del informe final que haga a estas observaciones que ustedes han planteado. Andrés, muchísimas gracias. Estimado Fernando, siempre a las órdenes. Estuvimos conversando con el concejal Andrés Ugalde, concejal del Cantón Cuenca, quien ha presentado ayer junto con otros 3 concejales una denuncia, o más bien un pedido de que se realice un proceso de investigación por parte de la Contraloría en los procesos de contratación que se han efectuado por parte de la EMUVI para 2 proyectos, la Casa Cordero y el proyecto habitacional Los Capulíes.